Bienvenidos a su programa Que Alguien Me Diga. Nuevamente nos da mucho gusto poder contar con su presencia y por eso queremos aprovechar el tiempo de la mejor manera. Tenemos mucho que analizar, mucho que estudiar. La Biblia está llena de enseñanzas maravillosas y hoy queremos continuar con aquella que ya empezamos, porque la serie Tras Palos Cuernos tiene varias partes y hoy nos toca continuar con la segunda parte de ese tema. Así que lo primero que vamos a hacer es orar, porque estamos convencidos de que solamente con la dirección de Dios podemos entender la palabra de Dios. Por lo cual le invito en este momento para que se una con este servidor en esta oración. Padre Celestial, estamos listos para estudiar tu palabra y anhelamos estudiarla con la seguridad de entender. Por eso pedimos tu dirección por medio del Espíritu Santo para que nos guíes a toda la verdad y acuerda tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra primera pregunta en esta hora dice de la siguiente manera: ¿cómo describe el salmista la experiencia de nuestro Señor Jesucristo? Recordemos que estamos estudiando el Salmo 22 a la luz de Cristo, Salmo 23 y Salmo 24. Vimos en la primera parte de nuestra serie que en el Salmo 22 Cristo muere en la cruz del Calvario. En el 23 es sepultado y resucitado. Y en el 24 Él asciende al reino de Dios. En ese contexto y siguiendo esa misma línea de pensamiento, queremos ver cómo el salmista describe la experiencia de Cristo en el Salmo 22. Así que vamos a leer sin más preámbulo los versículos 14 al 18 que dicen así. Salmo 22, versículos 14 al 18. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí hay varias cosas que queremos rescatar. Note, por ejemplo, que el salmista describe que los huesos de Cristo, aunque no fueron quebrantados, sí fueron descoyuntados. Todos sus huesos fueron dislocados. Lo trataron con tanta crueldad que sus huesos fueron descoyuntados. Además, el texto dice que Jesús experimentó una deshidratación tal que el Evangelio menciona que Él llegó a pedir algo para beber. Él dijo, tengo sed. Y los ingratos mezclaron vinagre con hiel para darle para beber. Dice la Biblia que su paladar se secó, su lengua se secó. Además describe el salmista que podían contar todos sus huesos. Normalmente, cuando uno cuenta los huesos de una persona, es porque esa persona está totalmente desnutrida o esclavizada a la droga. En el caso de Cristo no estaba ni desnutrido ni esclavizado a la droga, pero era tanta su agonía física que podían contar sus huesos. La palabra del Señor sigue diciendo que repartieron sus vestidos y sobre sus ropas echaron suertes. Le desnudaron, le humillaron, le maltrataron. 40 latigazos menos uno, una corona de espinas, le arrancaron la barba, le abofetearon, le desfiguraron el rostro. ¿Qué no hicieron con Jesús? La respuesta a esta pregunta es tan sencilla como esta. El Señor Jesucristo tuvo una experiencia de intensa agonía y sufrimiento en la cruz del Calvario. Siguiendo esa misma idea, queremos hacer la pregunta número 2 de este tema. Y de paso dice así: ¿de qué otra manera padeció Jesús? Permítame leer con usted ahora el mismo Salmo 22, versículo 6 y el versículo 14. Dice así: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres,
y despreciado del pueblo. Versículo 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. En la primera pregunta vimos que el sufrimiento físico de Cristo fue sin igual. Nadie ha sufrido físicamente en este mundo como el Señor Jesús. Pero una cosa es el sufrimiento físico y la otra cosa es el sufrimiento del alma, el sufrimiento del corazón. Me acuerdo haber leído en el Evangelio que Cristo dijo en una ocasión: mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Se imagina usted qué clase de angustia es la que Cristo experimentó en su alma? Cuando él estaba en el Getsemaní, la Biblia dice que él sudaba como grandes gotas de sangre. Físicamente nadie le estaba haciendo nada y ya él sufría tanto que sudaba como grandes gotas de sangre. Apreciado amigo que me escuchas, la palabra del Señor dice que Cristo sufrió en su corazón de una manera tan intensa que se derritió como cera. La imaginación humana no percibe lo que Jesús tuvo que hacer para salvarnos de nuestros pecados. Sí es cierto, sus huesos fueron descoyuntados. Sí es cierto, lo desnudaron delante de toda la turba que gritaba: crucifícale. Sí es cierto, le reventaron la cabeza con una corona de espinas. Pero amigo que me escuchas, lo que es el sufrimiento del corazón, el sufrimiento del alma, lo que Cristo padeció en su interior es indescriptible. Porque la gente que él ayudó, la gente que él bendijo, la gente que él sanó, la gente que él amó, la gente por la que él estaba muriendo, se burlaba, lo ridiculizaba, lo escarnecía. Aún los que decían: estoy dispuesto a morir por ti, estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti, los discípulos mismos lo abandonaron cuando él más los necesitaba. La noche previa a su muerte, cuando Cristo pidió: oren por mí, para que no caigan en tentación, oren por mí. Los discípulos se durmieron. Cuando él pensó que su Padre estaba con él, llegó a sentir aún el abandono de su Padre. Su corazón se reventó, su corazón explotó. Jesús no soportó la angustia del corazón, porque aunque sufrió físicamente de una manera abrupta y cruel, el sufrimiento que lo llevó a la muerte fue el sufrimiento de su corazón. Por eso he llegado a la conclusión de que la respuesta a la pregunta número 2 es la siguiente: Jesús padeció intensamente de su alma y de su corazón. Después de haber analizado esas primeras preguntas, llegamos a un punto en el cual es menester que alguien nos diga cómo es que Jesús soportó todo ese rechazo y sufrimiento. Y el que mejor nos lo puede decir es el Espíritu Santo a través de su palabra. Por eso vamos a leer el Salmo 22, versículo 1 y 2, que dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Aquí encontramos una descripción impresionante del momento cuando Cristo en la cruz del Calvario se siente abandonado aún por su Padre. Porque si bien es cierto que ya la multitud lo había abandonado, si bien es cierto que ya los gentiles, los romanos, lo habían abandonado, si bien es cierto que aún los discípulos ya lo habían abandonado, el texto está diciendo que Jesús sintió que hasta su Padre mismo lo había abandonado. ¿Y qué hace uno cuando se siente solo y está pasando por la candela? Ya no puede buscar a los brujos, ya no puede buscar a los adivinos, ya no puede buscar a los psíquicos. ¿Qué hace uno cuando se siente en la candela solo? Permítame leer con usted el mismo Salmo 22, pero ahora el versículo 11 y el versículo 19, que dice así:
no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Aunque se siente solo, sigue confiando en Jehová. Aunque ya dijo, ¿por qué me has abandonado? Sigue creyendo en Él, porque el cristiano necesita aprender a vivir por fe y no por los sentimientos. Los sentimientos son engañosos. El corazón es engañoso. Lo que uno siente a veces es que uno anda caminando sobre las aguas y a veces cree que se abre la tierra y se lo trague. Usted no puede hacerle caso a los sentimientos. Cuando usted es cristiano, cuando usted es creyente, tiene que aprender a vivir por encima de los sentimientos, porque el justo por la fe vivirá. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y Cristo en el momento de mayor necesidad sentía una cosa, sentía otra, miraba una cosa, miraba otra, pero Él dijo, ¿sabe qué? Padre, voy a seguir confiando en ti, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque solamente en ti hay fortaleza y hay socorro. De por sí el salmista también dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La pregunta número 3 es, ¿cómo Jesús logró soportar todo ese rechazo y sufrimiento? Y la respuesta es por medio de la fortaleza que recibió de Dios su Padre. Con eso en mente podemos continuar con la pregunta número 4, porque la pregunta número 4 dice de la siguiente manera: ¿en qué condición estaban la mayoría de las personas que le rodeaban en la cruz? La respuesta la encontramos en el mismo capítulo 22, pero vamos a leer en primera instancia los versículos 12 y 13 que dicen así: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Quiero que noten que el salmista describe a la gente que rodea a Cristo en la cruz con animales feroces, rapaces y salvajes. Miren lo interesante. Dice la Biblia que ellos son identificados como toros o representados como toros. Además dice el texto que los representan como leones rapaces y rugientes. Toros fuertes y leones rapaces y rugientes. Pero ahí no termina la descripción bíblica. Pasemos ahora al versículo 16 y el versículo 21 para ver qué más dice el salmista de la gente que rodeaba a Cristo en la cruz. Verso 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Versículo 21. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Yo no sé si usted se acuerda que cuando Cristo fue presentado por Juan el Bautista, el animal que utilizó Juan para representar a Cristo en este mundo, en la obra que vino a hacer para salvarnos de nuestros pecados, fue el cordero. ¿Se acuerdan cuando Juan dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es normal que Dios utilice animales para representar a seres humanos. Pero lo impresionante es que a Cristo se le llama el Cordero, manso, humilde de corazón, pero la gente que lo rodeaba cuando él estaba colgando en la cruz son representados por toros fuertes, perros salvajes, leones feroces, búfalos feroces. Todos los animales son fuertes, salvajes, rapaces, porque la condición en la cual estaba la gente que rodeaba a Cristo cuando él colgaba en la cruz era una condición demoníaca.
Todos estaban endemoniados. Satanás se aprovechó de la ceguera espiritual de la humanidad para tomar control de sus mentes y corazones y para volcar a todo mundo en contra del inmaculado y santo Hijo de Dios. Jesús murió solo. Jesús murió abandonado. Jesús murió desamparado, pero gracias a Dios murió en victoria. Toros, leones, perros, búfalos, pero el Cordero de Dios murió en victoria porque hay poder en el nombre de Jesús. Así que la respuesta a la pregunta es: estos individuos estaban totalmente endemoniados. Muy bien, Kirk, está bien, estaban endemoniados. Así que Jesús sufrió intensamente en su cuerpo. Jesús sufrió intensamente en su alma y corazón. Jesús soportó por la fortaleza que recibió de su Padre, y la gente que lo rodeaba en la cruz estaban endemoniados. Ahora lo que yo quiero es que alguien me diga qué es lo que albergaba esa gente que rodeaba a Cristo en la cruz en sus corazones. En otras palabras, ¿qué es lo que estaban pensando? Porque si Cristo era santo, inmaculado, inocente, perfecto, humilde, noble, bueno, ¿qué es lo que esta gente estaba pensando? Bueno, miremos la respuesta a esa pregunta. Y vamos a leerlo en el mismo capítulo 22 de Salmo, pero versículo 7 y versículo 8, que dice así: todos los que me ven me escarnecen. ¿Cuánto le escarnecen? Todos. Estiran la boca, menean la cabeza, es decir, se están burlando de él. Jesús se convirtió en el hazmerreír de todo el mundo. Y ellos decían, dice el versículo 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Lo que esta gente albergaba en su corazón era rencor, odio, frustración, rechazo, maldad, pecado. Porque lo que están diciendo es que lo salve Jehová, que lo libre Jehová, ya que él estaba complacido en Dios, que Dios lo salve ahora, ya que él oraba y predicaba y sanaba y siempre ayuno y oración y cuanta cosa. A ver qué Dios lo salva ahora, vamos a ver qué Dios va a hacer por él, vamos a ver qué Dios lo puede librar. La gente se estaba burlando, ridiculizando, humillando, maltratando a Cristo, no solamente físicamente, sino también verbalmente. Y alguien dijo que las ofensas y los maltratos verbales hieren más que los físicos, para que lo sepa. ¿Y sabe por qué decían esas cosas? Porque la abundancia del corazón habla la boca. El corazón de ellos estaba sucio. El corazón de ellos estaba corrupto. El corazón de ellos estaba lleno de odio, lleno de maldad, lleno de rechazo. En el corazón de ellos, Cristo no era rey, Cristo no era Señor, Cristo no era Dios, Cristo era cualquier hombre para ellos. Más bien era un pecador, era un criminal, era un homicida, era un blasfemo, era un engañador. Para ellos, Cristo era digno de muerte. Pero gracias a Dios, que todo lo que el hombre alberga en su corazón, tarde o temprano lo pronuncia con su boca, porque la Biblia es clara al decir que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que la respuesta a la pregunta número 5 es que lo que estos individuos albergaban en sus corazones eran pensamientos de burla y rechazo para con Jesús. Teniendo esto en mente, vamos a proceder a la pregunta número 6, porque sin más preámbulo, me interesa compartir con usted la pregunta número 6 de este tema, que de paso se titula Tras palos cuernos. Porque en el Salmo 22 podemos ver claramente que Cristo llevó palo en la cruz del Calvario. Sí, Señor, le dieron una paliza sin igual. Jesús sufrió físicamente, Jesús sufrió en el alma, Jesús sufrió en el corazón, Jesús fue abandonado, Jesús fue humillado. Lo que él experimentó fue algo que no tenía precedente y nunca jamás se repetirá en este planeta. Pero lo bueno es que Jesús vive hoy
y vive por los siglos de los siglos. El que murió vive hoy. El que estuvo muerto vive hoy por los siglos de los siglos. Jesús está intercediendo por ti y por mí. Y por eso me interesa seguir adelante con el estudio de la palabra de Dios, porque la pregunta número 6 dice así: ¿de qué manera hemos reaccionado los seres humanos ante el sacrificio de Cristo Jesús? En otras palabras, ¿cómo nos ha afectado eso a nosotros? ¿Ha provocado algo en nosotros o seguimos siendo lo mismo? ¿Ha sido de provecho para nuestra vida o no ha sido de ningún provecho para ella? Permítame leer con usted lo que dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, el capítulo 5, versículos 19 al 21. ¿Qué libro dije? Gálatas. ¿Qué capítulo dije? Capítulo 5. ¿Y qué versículo vamos a leer? Versículo 19 al 21, que dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios es muy clara, amigo. Hay cosas en la Biblia que hay que interpretarlas, pero hay otras cosas que no hay que hacerle nada. Esto es demasiado claro. Lo que el texto está diciendo es que la costumbre de la humanidad, que lo común en el ser humano es vivir en pecado. Llámese borrachera, llámese orgía, llámese adulterio, llámese mentira, celo, rencor. Y a veces cuando uno habla de pecado, normalmente uno se pone a pensar, y qué bueno que yo no soy borracho, pero tal vez usted es orgulloso. Qué bueno que yo no soy un mentiroso, pero tal vez es un ladrón. En otras palabras, aquí todos cojeamos por algún lado. Aquí no hay nadie que pueda decir, yo estoy bien, yo no ocupo de Jesús, yo no tengo nada de qué arrepentirme, porque la Biblia dice que todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que la palabra del Señor dice que la condición de la humanidad en el tiempo del fin es una condición de pecado, desenfreno, rebeldía, desobediencia, porque el ser humano no le interesa lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él murió, pero ¿a mí qué? Él fue crucificado, pero ¿a mí qué? Él fue humillado, pero ¿a mí qué? Y me gusta pensar que aunque nosotros no estuvimos cuando Cristo fue crucificado, según el Salmo 22, no estuvimos físicamente para ser identificados como toros y leones y perros y búfalos. En otras palabras, físicamente no estuvimos allí para herir a Jesús y crucificarle literalmente. Pero cuando vivimos una vida de pecado, de desobediencia, de rebeldía, de adulterio, de fornicación, de tráfico de drogas, de homicidio, de orgullo, de celos, de envidia, de contienda, es como que estuviésemos crucificando de nuevo a Cristo con nuestra conducta. Qué triste es pensar que después de que Jesús llevó tanto palo, todavía hoy tenga que llevar cuernos. Tras palos, cuernos. En el Salmo 22 llevó palo, pero con nuestra conducta sigue llevando cuernos, porque unos le crucificaron literalmente y otros le seguimos crucificando con nuestra conducta. Así que la respuesta a la pregunta es: la mayoría de los seres humanos siguen viviendo una vida de total indiferencia ante la muerte de Jesús. Con esto llegamos al final de nuestro tema. Y el final de nuestro tema es con la pregunta número 7, que dice de la siguiente manera: ¿cómo considera Dios la indiferencia de parte de estas personas?
¿Cómo Dios asimila esta diferencia? ¿Cómo Dios va a manejar la indiferencia de la gente que sigue viviendo una vida de desobediencia y pecado sin importarle lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario? La respuesta se encuentra en el libro de Hebreos, el capítulo 10, versículos 28 y 29, que dice así. Hebreos 10, versículos 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dice la palabra del Señor que hay 3 cosas por las cuales tendremos que darle cuentas a Dios según lo que acabamos de leer. Número 1, ¿cuánto mayor castigo mereceremos los que seguimos pisoteando al Hijo de Dios? Número 2, ¿cuánto mayor castigo mereceremos los que seguimos teniendo por inmunda la sangre del Hijo de Dios? Número 3, ¿cuánto mayor castigo mereceremos los que seguimos despreciando y rechazando el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo que obra por gracia para salvarnos? Apreciado amigo que me escuchas, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo seguir haciendo con mi vida lo que me da la gana, pero tarde o temprano tendré que verme las caras con Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Tendremos que darle cuentas a Dios por todo lo que hacemos en este mundo. Todo lo que hacemos en esta tierra, sea bueno o sea malo, tendrá su recompensa. Pero pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del Hijo de Dios y despreciar la obra maravillosa que hace el Espíritu de Dios en nuestro corazón para salvarnos por gracia, nos hace ser dignos de un mayor castigo de lo que usted se puede imaginar. Dios no va a pasar por alto a los que sigamos en esta vida de desenfreno, de rebeldía, de desobediencia, de pecado y despreciar la sangre de Jesús, despreciar el sacrificio de Jesús y despreciar el Espíritu Santo de Dios, que es el representante de Jesús. Si es cierto que usted puede hacerlo, si es cierto que usted es libre, si es cierto que Dios no lo va a obligar, pero también es cierto que tenemos que dar cuentas ante un Dios que es santo, 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 ante un Dios que es amor y misericordia, pero también es fuego consumidor. Por eso en esta hora yo le invito en el nombre de Jesús, no siga viviendo una vida separada de Dios y apartado de Jesús. Busque a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Llámale entre tanto que Él está cercano, porque al que viene a Cristo, Cristo no le echa fuera. Llámese adulterio, llámese fornicación, llámese borrachera, llámese orgía, homicidio, cualquiera que sea su debilidad, cualquiera que sea mi debilidad. Hay poder en Jesús para salvarnos, hay gracia en Jesús para rescatarnos, y hoy es el día de la salvación, porque hoy hay que buscar a Jehová, porque Jehová está tocando a la puerta de tu corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Que Dios te bendiga, que la paz del Señor sea en tu corazón y que el Espíritu de gracia del Señor pueda obrar en ti, el querer como el hacer, por su buena voluntad, porque hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Muchachos. Más adelante, Tras Palos Cuernos, tercera parte. ¿Qué significa morir antes de tiempo? Bueno, ¿se acuerda usted haber escuchado que la gente dice, es que fulano de tal le llegó el destino? Es que era la voluntad de Dios.
Es que todo está escrito. En el pasado eran borrachos, en el pasado eran homicidas, en el pasado eran narcotraficantes, en el pasado eran soberbios y orgullosos, pero cuando están en Cristo, le alabemos a Él, vivamos para Él, le honremos a Él. No importa lo que estés sufriendo hoy, no importa lo que estés padeciendo hoy, no importa lo que le estén haciendo hoy, sufre hoy, pero reirás mañana.